Muy buenas noches, hermanos, el Señor sea con todos ustedes. Es para mí un gozo como pastor de la iglesia darles la bienvenida a este culto de gratitud y adoración por el 117º aniversario de los orígenes de esta iglesia, la Iglesia Presbiteriana Jesús. Según cuentan algunos anales de la historia, en 1903 unos creyentes ingleses llegaron a esta ciudad y compartieron el evangelio con algunas personas, lo que a la postre originó una congregación que más adelante se convertiría en la Iglesia Presbiteriana Jesús. Desde entonces el Señor ha sido fiel y año con año le damos las gracias por su fidelidad. Sean todos bienvenidos. Solamente permítame recordarles que en nuestra celebración de la Navidad, en Navidad en Jesús, este lunes a las 8 de la noche tendremos una velada, una noche especial de gozo, de alabanza, en la que vamos a unir nuestras voces para glorificar a nuestro Señor. Así que queremos invitarles a todos ustedes a ser parte de esta celebración. ¿Cómo? Bueno, entrando a nuestros canales y en particular nuestro canal de Facebook, IGES Live, para participar con nosotros en esta noche de villancicos online. También les recuerdo que todavía estamos recibiendo sus donativos para la tiendita o Christmas Shop, la tiendita de Navidad que tiene el propósito de ayudar a familias que han perdido sus recursos y familias que no tienen ahora medios económicos para poder llevar algún regalito para los hijos. Le invitamos a ser parte de esta iniciativa donando juguetes nuevos, buenos juguetes. Esos juguetes que los niños siempre le piden a papá en el súper y el papá dice no puedo comprarte esto. Así que seamos parte de esta iniciativa, traigamos nuestros donativos a la oficina de la iglesia hasta el lunes 21. Y el martes 22, desde las 10 de la mañana, tendremos nuestra tiendita de Navidad, donde vamos a vender esto a muy bajo costo, para que los papás sientan que pueden conservar su dignidad al llevar un regalito para sus hijos. Así que esperamos que usted sea parte de este esfuerzo. Y por supuesto, si usted conoce familias en esas condiciones, hágale saber que martes 22 a las 10 de la mañana estaremos aquí. Y por supuesto, en la noche tendremos nuestra celebración de Navidad en Jesús online. Y usted podrá ver esto a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. Finalmente, nuestra celebración culmina con el clímax, que es el culto de adoración en el día de la víspera de Navidad. 24 de diciembre, a partir de las 12 del día, culto en inglés, 5 de la tarde, 7 y 9 cultos en español. Sin embargo, para los cultos de 5 y 7 el cupo se ha llenado. Todavía quedan algunos lugares disponibles para el culto de las 9 y si hubiera necesidad, en el culto de las 9 tendremos un anexo en el que vamos a transmitir simultáneamente el culto de adoración. Así que para el culto de las 9 tendremos espacio extra de esa manera. Bueno, estos son los anuncios. Nos da mucho gusto que usted esté con nosotros en este día. Vamos entonces a escuchar el llamado a la adoración. Pero preparemos nuestro corazón, oremos en silencio y cuando el Señor nos llame a adorar, respondamos en oración, en adoración.
El Señor nos llama a adorarle a través del Salmo 95. Vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Oremos. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro gran Señor del pacto, y porque nosotros somos tu pueblo, el pueblo del pacto, y ovejas de tu prado. Nos reunimos obedientes a tu voz para adorarte por tu misericordia, tu fidelidad, tu amor, tu bondad, tu longanimidad, tu paciencia y por mucho más. Recibe entonces los cantos de gloria y honor que tu pueblo te ofrece y te tributa en adoración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey Jesucristo. Amén. Adoremos al Señor. En sitios celestes recibe los cantos de gloria y honor. Bendito tú seas, te cantan las huestes que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das un lugar. Tú le haces acepto y le has redimido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por eso la gloria, tu nombre bendito, rendimos fervientes, oh Dios eternal. A ti sea la gloria, oh Dios infinito. A ti sea la gloria, por siempre jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Oremos. Bendito Señor, te alabamos por tu gran misericordia para con nosotros. Te alabamos, Señor, porque tú has sido fiel con esta amada iglesia Jesús. Gracias, Señor, por todo este tiempo, desde los orígenes en 1903,
Y gracias, Señor, porque tú permites que esta iglesia cumpla hoy 117 años. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque aún a pesar de todos los problemas que hemos enfrentado este año con la pandemia del COVID-19, hemos visto tu mano, Señor, bendiciéndonos, cuidándonos, guardándonos, Señor. Tú nos has provisto todo este tiempo, tú has sido fiel todos estos años. Por eso a ti sea la gloria, la honra y el poder por todos estos años y por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Confesemos nuestra fe afirmando lo que la confesión belga dice con respecto a la Iglesia. Creemos y confesamos una única Iglesia católica universal, la cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin, deduciéndose según esto, que Cristo es un Rey eterno que no puede estar sin súbditos. Y esta santa iglesia es guardada por Dios, sostenida contra el furor del mundo entero. Si bien a veces durante algún tiempo ella parece a los ojos de los hombres haber venido a ser muy pequeña y quedar reducida a una apariencia, así como el Señor, durante el peligroso reinado de Acab, retuvo para sí a 7,000 almas que no doblaron sus rodillas ante Baal. Esta santa iglesia tampoco está situada, sujeta o delimitada a cierto lugar o a ciertas personas, sino que se halla esparcida y extendida por todo el mundo, estando sin embargo ensamblada y reunida con el corazón y la voluntad en un mismo espíritu por el poder de la fe. Amén. He llamado a ofrendar. En el libro de Crónicas, capítulo 29, versos del 11 al 14, dicen de la siguiente manera:
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido un Dios bueno. Tú nos has mantenido, tú nos has sostenido, tú nos has provisto todos estos años de la vida de la iglesia y de nuestras vidas. Y Señor, como dice en este libro de Crónicas, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tenemos, Señor, que no proceda de ti? Permite, Señor, que ese sea el sentimiento en nuestros corazones y en nuestras mentes, que todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y lo que te damos es una pequeña parte de las grandes y múltiples bendiciones que día a día tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. La lectura de la palabra se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, que dice de la siguiente manera. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije:
Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Es un gran gozo para mí tener el privilegio una vez más de predicar la palabra de nuestro Señor en un aniversario de la iglesia. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, la lectura que acabamos de escuchar y leer, es decir, Apocalipsis 7. Por favor, le pido que una vez que encuentre esta lectura, me acompañe en oración. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte muchas gracias por la lectura de tu santísima palabra. Y queremos pedirte, Señor, para tu gloria, que el predicador esta noche pueda con claridad y fidelidad comunicar tu palabra a tu pueblo. Permítele proclamar la gloria del Evangelio. Permítele también comunicar estas verdades que hemos de aprender acerca de la iglesia con toda claridad. De manera, Señor, que los creyentes, los miembros de esta iglesia, los que se congregan en esta iglesia, que son creyentes, puedan ser llevados a confesar con más convicción: creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Obviamente no confesar que creen en la iglesia como objeto de su fe, sino que creen en la existencia de la iglesia, en la importancia de la iglesia. Así que, Señor, para tu gloria, permite que esta sea una exposición fiel de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En la teología cristiana, la iglesia tradicionalmente ha sido dividida en algunas categorías. En la teología católico-romana, la iglesia ha sido dividida tradicionalmente en 3 categorías o 3 modos de existencia, uno pudiera decir. Tenemos la iglesia militante, ecclesia militans, que consiste en los cristianos que están en la tierra, cristianos que como soldados de Cristo batallan en contra del pecado, en contra del diablo y de los poderes de este siglo, los poderes espirituales, las fuerzas espirituales, las huestes espirituales de maldad. Bueno, pero también la iglesia en la teología católico-romana también es vista como la iglesia penitente, ecclesia penitens, también llamada la iglesia sufriente o ecclesia dolens, o la iglesia expectante, ecclesia expectans. Bueno, en esta teología católico-romana o en la eclesiología católico-romana, esta categoría se refiere, por supuesto, a aquellos que están todavía en el purgatorio, cosa que nosotros rechazamos, por supuesto. Y hay una tercera categoría conocida como la iglesia triunfante, ecclesias
triunfans, Ecclesia triunfans, que consiste en aquellos que ya están en el cielo. Bueno, a esta división, sobre todo en la teología católico-romana, se le conoce como los 3 estados de la iglesia. Ahora bien, nosotros los protestantes no afirmamos por completo esta eclesiología católico-romana. Como dije, desechamos que la iglesia exista en estos 3 estados: iglesia militante, iglesia penitente e iglesia triunfante. Pero sí afirmamos que hay 2 estados de existencia de la iglesia, es decir, la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante y la iglesia triunfante. Esto es, creemos que la Escritura nos enseña a ver la iglesia en estas 2 perspectivas: la iglesia en la tierra y la iglesia en el cielo. Hay una doctrina muy importante en la eclesiología bíblica, que tiene, mejor dicho, repercusiones para la eclesiología bíblica, para una doctrina de la iglesia bíblica. Y esta doctrina es la doctrina del ya y el todavía no. Es decir, hablando eclesiológicamente, hablando en términos de la iglesia, podemos ver una realidad que ya existe en la iglesia y una realidad que todavía no se ha realizado o todavía no ha llegado a consumarse. Por un lado, la iglesia existe aquí en la tierra, pero algún día la iglesia llegará a ser lo que todavía no es aquí en la tierra. Pero mientras que parte de la iglesia está en la tierra, así también parte de la iglesia está en el cielo. Entonces, aquí en la tierra tenemos a los creyentes, a los que forman parte de la iglesia del Señor, y por otro lado tenemos a aquellos creyentes que ya han muerto y que ahora están en el cielo. Así entonces, tenemos a la iglesia militante y la iglesia triunfante. ¿Y qué mejor lugar para ver esta doctrina que este pasaje, que este capítulo del libro de Apocalipsis, donde al apóstol Juan se le concede una visión de la iglesia? Juan ve por un lado a la iglesia en la tierra, pero por otro lado se le permite ver a la iglesia que está en el cielo. Ahora, cuando Juan ve a la iglesia en la tierra, la ve como cantamos en este precioso y glorioso himno de la iglesia, el fundamento. Ve a la iglesia desgarrada por divisiones, es decir, cismas, pero también ve a la iglesia sufriendo el embate de las fuerzas malignas, de las fuerzas de Satán. Por un lado, la iglesia enfrenta a un enemigo o al enemigo en su seno, y por otro lado, la iglesia enfrenta al enemigo fuera de su seno. Y así entonces la iglesia enfrenta falsa enseñanza, enfrenta herejías, enfrenta engaños en su seno, pero por otro lado la iglesia es perseguida por todos los gobiernos que se oponen al reino de Dios. Y Juan entonces ve a la iglesia aquí en la tierra sufriendo, pero también Juan ve a la iglesia en el cielo. Ve a la iglesia, como dijimos, la iglesia triunfante, la iglesia que ya está en presencia de su Señor. Y esta visión, por supuesto, tenía el propósito de animar, de llenar de valor, de esperanza
a los creyentes aquí en la tierra, que estaban sufriendo por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Juan les anima al mostrarles el destino glorioso de aquellos que son fieles al Señor. Si bien la iglesia es combatida, si bien la iglesia sufre, si bien la iglesia es despreciada, es perseguida, la iglesia también es y será triunfante. ¿Y qué mejor pasaje para nosotros esta noche de aniversario? Porque por un lado nosotros seremos confrontados, pero también animados como iglesia. Por la gracia de Dios, esta iglesia ha existido por un largo tiempo. Esto solo se debe a la fidelidad de Dios. Y como el salmista, nosotros debemos decir: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu fidelidad y por tu verdad. Hemos nosotros estado en progreso por un largo tiempo, pero quizá y solo quizá, poco a poco, nosotros nos hemos ido deslizando a una mentalidad de existencia, de supervivencia. Bueno, este pasaje nos va a confrontar con la realidad de que la iglesia aquí en la tierra no debe ser vista como un club social o un resort de descanso, un spa espiritual. Ciertamente hay una metáfora que usamos: la iglesia es un hospital y es un hospital para pecadores, y eso es cierto. Pero la iglesia aquí en la tierra, ante todo, ha sido llamada y ha sido constituida como el ejército santo del Señor. Es decir, debemos nosotros tener esta imagen bélica, esta imagen de una iglesia militante, una iglesia que está en milicia, una iglesia que está en batalla, una iglesia que está librando una guerra. Pero también nosotros, como dije hace un momento, seremos consolados, porque si bien esta iglesia, al menos nosotros los que heredamos la bendición de tenerla, no hemos sufrido lo que otros sufrieron en su tiempo. Y verdad sea dicha, y desde luego nosotros no hemos sufrido ni estamos sufriendo todavía lo que otros cristianos han estado sufriendo por ya un largo tiempo. Pero amados hermanos, para usar una metáfora que retoma el doctor Al Mohler en su libro La tormenta que viene, en el horizonte ya se empiezan a vislumbrar nubarrones, oscuros nubarrones de persecución para la iglesia aquí en el mundo occidental. Pero a eso le añadimos también, hermanos, la realidad de que la iglesia aquí en la tierra sufre las miserias de este mundo caído. Hemos estado por ya 9 meses más o menos sufriendo esta pandemia sin precedentes en el mundo contemporáneo. Algunas personas han perdido familiares, otros han perdido el empleo o por lo menos han visto disminuidos sus ingresos. Ha sido una temporada muy difícil y por momentos quizá nosotros podemos llegar a sucumbir, por decirlo menos, a la preocupación, la duda, o quizá el desconsuelo, o quizá la desilusión, o quizá también hemos llegado a caer en la desesperanza. Este pasaje nos va a animar a mirar a la realidad de que lo que estamos experimentando como individuos y como iglesia no es la realidad última, no es nuestro destino último. Por lo tanto, veamos cómo el apóstol Juan nos presenta estas dos perspectivas de la iglesia que todo creyente aquí en la iglesia Jesús, especialmente sus miembros, debemos tomar en cuenta. Pero ¿qué de aquellos que no son creyentes? Bueno, esto que Juan dice no se aplica a ustedes, pero eso no quiere decir que ustedes no deben escuchar lo que la palabra de Dios dice, porque por la gracia de Dios ustedes pueden llegar a través de la fe en Jesucristo
a ser parte de la iglesia de nuestro Señor. Le pido entonces que junto con los creyentes escuche la exposición de la palabra de nuestro Señor. Por favor, tenga su Biblia ahí en Apocalipsis 7. Veamos entonces estas dos perspectivas de la iglesia. Nos dice Juan, aquí en el capítulo 7, que él tuvo esta visión y dice que vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, el número 4, los 4 ángulos de la tierra, esto nos da la idea de que aquí tenemos nosotros una perspectiva universal, y se nos mencionan aquí 4 ángeles que tienen la función de detener vientos de destrucción. Obviamente el libro de Apocalipsis es un libro simbólico que incluye muchas imágenes, pero estas imágenes comunican realidades y verdades, por supuesto. Y nos dice también que vio otro ángel que subía de donde sale el sol, y dice que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lo primero que notamos aquí, que nos debe dar consuelo, que debe dar consuelo a la iglesia que está en la tierra, es que Dios está en perfecto control de absolutamente todo. Las fuerzas de destrucción, las fuerzas del caos están bajo el poder, el dominio y el control de nuestro Señor. Y Él soberanamente es quien dice, quien ordena cuándo habrá destrucción, cuándo habrá calamidad, cuando habrá pestes, como en el caso que estamos enfrentando. Por favor, hermanos, tengamos en cuenta que si bien esta pandemia ha sido extremadamente difícil, esta pandemia no es un accidente, esta pandemia no es una casualidad, esta pandemia no es algo que ha sucedido al azar, no, esta pandemia está bajo el control de nuestro Dios. Él la ha ordenado para sus propósitos, para su gloria, y aunque no lo creamos, para el bien de su pueblo. Noten ustedes que lo primero que nosotros vemos aquí, que nos debe infundir aliento, es que si bien la iglesia en la tierra enfrenta toda clase de sufrimientos, nosotros no estamos ahí desprotegidos. Nosotros no estamos aquí en la tierra sin cobijo, sin abrigo, sin protección. Juan nos dice que la iglesia en la tierra, a pesar de todos sus sufrimientos, la iglesia es protegida. Por un lado, tenemos la convicción de que nuestro Dios está en perfecto control de todas las cosas, pero por otro lado, noten ustedes que aquí Juan ve a otro ángel, aparte de esos 4 ángeles. Por supuesto, si esto fuera una clase de Apocalipsis, entraríamos en mayor detalle aquí, pero baste con lo que he mencionado. Nos dice aquí entonces que este otro ángel tenía un sello. El sello dice del Dios vivo. Y entonces, noten que él le dice a estos ángeles: no hagan daño, absolutamente nada, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, ¿qué quiere decir lo que acabamos de leer? ¿De dónde viene esta imagen y qué significado tiene? Es importante que nosotros entendamos que aquí hay un interludio entre visiones anteriores que Juan ha tenido de la destrucción del mundo, y en particular nosotros notamos aquí que Juan ha hablado acerca de los sellos,
Y en Apocalipsis 6 el mundo llega a su fin. Pero como en el libro de Apocalipsis hay un principio que se conoce como el principio de la recapitulación, bueno, Juan entonces nos da diferentes perspectivas de la misma realidad, es decir, nos muestra varios cuadros de la historia del mundo, particularmente de la historia entre la primera y segunda venida de Cristo. Y más específicamente nos presenta un cuadro del juicio de Dios. Ya con los sellos nos ha mostrado este primer cuadro, pero luego van las trompetas y entre los sellos y las trompetas hay un interludio. Y este interludio tiene el propósito de mostrar que aún en medio de la destrucción, en medio del sufrimiento, en medio de los juicios que Dios derrama sobre la tierra, en medio de pandemias y en medio de guerras y hambrunas y desastres, este año sentó un récord en cuanto a tormentas, 54 tormentas se dice hubieron en este año. Bueno, en medio de todo esto, la iglesia del Señor es protegida. La iglesia es protegida. Juan toma este simbolismo de Ezequiel, el libro de Ezequiel, en donde nosotros leemos acerca de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Y si vamos nosotros al libro de Ezequiel, podemos nosotros leer en sus capítulos 9, 10, en particular, esta visión donde Ezequiel habla precisamente de Dios sellando a los justos en Jerusalén antes de la destrucción babilónica. Dios poniendo un sello, había ahí un ángel con un tintero poniendo un sello sobre aquellos que eran fieles en medio del Israel impenitente, del Israel infiel. Y estos son sellados para ser protegidos en medio del juicio que vendría sobre Jerusalén. Regresando entonces a Apocalipsis, tenemos aquí que Juan toma esta imagen y entonces nos muestra la protección de Dios sobre los suyos. Los suyos son sellados. Así que, amados hermanos, aunque nosotros enfrentemos dificultades, sufrimientos, calamidades, enfermedad y quizá aún muerte, tenemos que recordar que nosotros no estamos aquí en la tierra abandonados, desamparados. Le pertenecemos a Él. Los creyentes hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo y por lo tanto pertenecemos a nuestro Señor. Bueno, también debemos nosotros notar algo que aquí Juan dice con respecto a la iglesia en la tierra. No solamente que la iglesia es protegida, pero noten por favor que dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este ha sido un pasaje muy controversial. ¿Por qué? Bueno, porque algunos tienen una interpretación literalista del pasaje, olvidando, haciendo a un lado el carácter simbólico del libro de Apocalipsis. Y así, por ejemplo, tienen a la secta de los testigos de Jehová, que insiste en que aquellos que estarán en el cielo son solamente 144,000 y el resto ha de vivir aquí en la tierra. Pero por otro lado tenemos algunos dispensacionalistas, pretribulacionistas dentro del mundo evangélico que insisten que en el milenio habrán 144,000 judíos literales que van a estar ahí haciendo la obra de Dios. Bueno, eso es más complicado que esto, pero baste esta mención. Pero está hablando aquí Juan de 144,000 personas en un sentido literal. Absolutamente no. Este es un número simbólico que involucra varias cifras. El número 12 que se refiere al pueblo de Dios, 12 y 12, 12 en el antiguo, 12 en el nuevo. 12 por 12, 144. Y el número 10 que nos da la idea de lo completo, 10 elevado a la tercera potencia, para hablar precisamente de algo que está completo. 144,000, 10 a la tercera potencia es 1000, por 144 son 144,000. Y si usted
no quiere usar esta aritmética bíblica o simbólica, si usted quiere, bueno, simplemente vamos a remitirnos al hecho de que este es un número simbólico para hablar acerca de que de la compañía completa, del número total de aquellos que pertenecen al Señor. Ahora, quiero que note algo muy importante. Aquí se ve al pueblo de Dios en términos del libro de Números. Es decir, en el libro de Números, y por eso se llama Números, vemos varios censos del pueblo de Dios. Bueno, el propósito de esos censos era un propósito militar, es decir, el pueblo es censado para saber cuántos varones de Israel podían ir a la guerra. Así que Israel entonces es censado y Moisés entonces tiene el número de aquellos que eran aptos para ir a la guerra. Y más adelante también nosotros vemos este tipo de censos en la Escritura. Lo que tenemos aquí con esta imagen es que la iglesia en la tierra es vista como una iglesia militante, una iglesia que está en milicia, que está en batalla, que está en guerra. Pero a diferencia del Israel del Antiguo Testamento, el nuevo Israel, la iglesia, a diferencia del pueblo del Antiguo Pacto, el pueblo del Nuevo Pacto, la iglesia no libra una guerra santa en el mismo sentido en que Israel la libró. Israel peleó batallas físicas con armas físicas en contra de enemigos físicos, espirituales también, pero por supuesto físicos. La iglesia, por el contrario, la iglesia continúa con la guerra santa, pero esta guerra santa es una realidad espiritual, es una guerra espiritual. No creemos que como los cruzados nosotros tenemos como cristianos que ir a liberar territorios dominados por el Islam, por ejemplo, empuñando las armas bélicas físicas. No, de ninguna manera. La iglesia ciertamente está en guerra. El apóstol Pablo nos dice claramente en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, que nosotros estamos en una guerra y nos llama a tomar la armadura de Dios para esa guerra. Y nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces Pablo afirma en su carta a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios nos dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no hacemos guerra con AK-47 o espadas u otros instrumentos bélicos. Nuestras armas de milicia no son carnales, nuestras armas son espirituales, nuestra armadura es espiritual. Y entonces Pablo dice que estas armas que nosotros empuñamos y esgrimimos, las empuñamos para hacer guerra en contra del reino de las tinieblas, en contra de Satanás y sus huestes. Y hacemos esta guerra a través de oración y a través de la proclamación del Evangelio. Y Pablo continúa en Corintios diciendo que esas armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas y toda altivez y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así que la iglesia es un ejército santo. Y ha sido constituido como este ejército santo para librar las batallas de Yahweh, las batallas del Señor, para continuar en la reconquista de este territorio ocupado por el enemigo. Pero este enemigo es espiritual, es Satanás y sus huestes. Entonces la iglesia no debe verse a sí misma como una iglesia que está aquí de vacaciones, esperando entonces que llegue ese día cuando el Señor venga. O para ponerlo de otra manera, ya estamos en el resort, ya estamos en el hotel, pero nos dicen que nuestro cuarto no está listo todavía, pero podemos disfrutar de la piscina e ir a los buffets mientras que nuestro cuarto está listo. La iglesia no debe verse a sí misma de esa manera. Por cierto, una implicación de esto es que hemos convertido la oración
de ser como decía Piper, un walkie-talkie, un radiocomunicador para establecer comunicación con el cuartel general. Lo hemos convertido en un interfón para solicitar room service. Eso es lo que hemos hecho con la oración. Cuando que la oración debe ser no solo preparación para la batalla, sino la intensa batalla misma. Por otro lado, la iglesia no está militando en el sentido de que no estamos como iglesia, hermanos, proclamando el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros jefes, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de escuela, a nuestros maestros, nuestras maestras, a nuestros familiares. La iglesia Jesús necesita recuperar esta perspectiva bíblica de lo que es la iglesia aquí en la tierra, y entonces marchar al ritmo y al son de ese glorioso himno, firmes y adelante, huestes de la fe. Nosotros somos las huestes del Señor aquí en la tierra y debemos pelear las batallas del Señor. Ahora bien, hermanos, este pasaje no solamente nos llama a abrazar nuestra identidad como el ejército santo del Señor, como la iglesia militante, pero también este pasaje nos ofrece un gran consuelo, porque como dije al principio, también nos presenta la perspectiva de la iglesia triunfante, la iglesia triunfante, es decir, la iglesia que ha acabado su carrera, la iglesia que ha acabado la batalla. Pablo nos dice en su carta a Timoteo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Él le instruye a su discípulo Timoteo. Timoteo, pelea la buena batalla. Él dice, ya había acabado su parte en esta milicia. ¿Qué me espera? Dice, la corona de justicia, la cual, el Señor, el día justo, dará a todos aquellos que aman su venida. Y Juan nos permite tener un destello, un vistazo, un atisbo de lo que aguarda a los que fielmente pelean la buena batalla. Si bien hemos de sufrir, si bien la iglesia corporativamente ha de sufrir cismas y la infiltración de herejías y persecución y sufrimiento, bueno, esto es lo que aguarda a la iglesia. Noten que dice aquí, versículo 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si usted se está preguntando ¿quiénes son estos?, no está solo, porque Juan tuvo la misma pregunta y dijo así: uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Dándole voz, anticipando la pregunta de Juan. ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y usted dirá: un momento, hace rato hablamos de 144,000 y aquí hablamos de una gran multitud. Ajá, ahí tenemos 2 pueblos distintos, 2 grupos diferentes. No es así. En realidad, Juan nos está dando en el capítulo 7 2 perspectivas del mismo pueblo. Es decir, la iglesia en la tierra
y la iglesia en el cielo. La iglesia militante y la iglesia triunfante. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que está hablando de la misma realidad? Permítame presentarle un par de argumentos de manera sencilla. Por un lado, usted tiene una dinámica que encontramos en el libro de Apocalipsis una y otra vez. Es decir, Juan a veces, bueno, casi siempre, o al menos en el libro de Apocalipsis varias veces, oye algo y después se voltea y ve una realidad diferente a lo que escuchó. Primera instancia, primer ejemplo de esta dinámica en el prólogo del libro de Apocalipsis. Cuando Juan entonces tiene bueno, en el prólogo, sino cuando tiene la primera visión, la visión del Hijo del Hombre, él dice que oyó un sonido de trompeta y se voltea y ve a uno como semejante al Hijo del Hombre. También en Apocalipsis 5, él lloraba porque nadie era digno de abrir el libro y sus sellos. Y entonces le dijeron, no llores, he aquí el león de Judá. Oye, león de Judá. Y luego se voltea y ve un cordero como inmolado. Oye una cosa y ve otra distinta. Aquí primero, y note por favor, que no se nos dice que Juan vio a los 144,000. No, por favor, dice así, versículo 4, y oí el número de los sellados. Él no dice yo vi a los sellados, dice oí el número de los sellados. Y entonces después de que describe de la tribu tal, que por cierto no están todas las tribus ahí, y bueno, hay otros detalles que se deben considerar para rechazar la idea de que son 144,000 judíos literales. Pero bueno, oí el número de los sellados. Luego versículo 9, después de esto, ¿qué? Miré, y he aquí, ¿qué vio? ¿144,000? No, una gran multitud. Vio algo diferente a lo que había escuchado. Y esta dinámica está en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿cómo sabemos que estas son dos perspectivas del mismo pueblo, de la misma realidad? Bueno, si usted va a Apocalipsis 14, usted verá lo siguiente, que a los 144,000 se les describe exactamente en los mismos términos que esa multitud. Después miré y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y entonces, si usted sigue leyendo, podrá darse cuenta que lo que a continuación dice Juan es prácticamente idéntico a cómo describe la condición de esta multitud. Así que tenemos aquí un precioso cuadro de la realidad última para la iglesia triunfante. ¿Quiénes son estos? Dice, son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué gran tribulación? Pues la tribulación que la iglesia enfrenta entre la primera y la segunda venida de Cristo, que por cierto se irá recrudeciendo al acercarse cada vez más el retorno de Jesucristo. Pero todo este periodo es un periodo de gran tribulación para la iglesia. Y entonces estos, dice, que han salido, tienen vestiduras blancas, versículo 9, versículo 13. Tienen, por supuesto, noten ustedes aquí que se nos dice que tienen también, noten por favor, palmas en las manos, versículo 9. Ambos son símbolos de ¿qué? De victoria. Imagínense al pueblo de Israel después de el éxodo, con palmas en las manos, victoriosos, ¿sí? Estos son los que han vencido. ¿Y cómo han vencido? Han vencido al ser fieles hasta la muerte. Paradójicamente, en el libro de Apocalipsis, vencemos al ser vencidos, vivimos al morir, triunfamos al ser derrotados, porque cuando morimos sin que el diablo logre que nosotros maldigamos a Cristo o que nosotros renunciemos a nuestra fe cristiana, esa es la victoria última para el cristiano, la victoria suprema sobre el diablo, sobre el pecado. Esta victoria que el Señor, por supuesto, ha asegurado para nosotros. Noten ustedes que estos que han salido son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, creyentes verdaderos, que creyeron y confiaron en el sacrificio de Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. No creyentes
aquí tenemos nosotros una pequeña capsulita, si ustedes quieren, pero que, wow, llevaría siglos desempacar sobre la doctrina de la salvación. Somos salvos no haciendo obras, ni siquiera al ser mártires, no, estos no son salvos porque fueron mártires, estos son salvos y estos finalmente triunfan. ¿Por qué? Porque emblanquecieron sus vestidos con la sangre del Cordero. Vestido, una figura para hablar de sus acciones, de sus vidas. Han sido lavados y limpiados por fe en el sacrificio, en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para lavar nuestros pecados. Y nuestros pecados solamente pueden ser lavados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, si no crees en Cristo, la única manera en que tú podrás ser parte de la iglesia que algún día estará ahí en presencia del Señor triunfante es si tú lavas tus vestidos con la sangre del Cordero, si crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados. Y noten, por favor, oh, cuánto consuelo debe darnos esto, hermanos. Por esto dice, están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y hermanos, ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol, imagen de, usted sabe, el sol, sobre todo el sol de Yucatán, inclemente, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Otra paradoja aquí del libro, un Cordero que pastorea. El Cordero los pastoreará y miren, los va a guiar a fuentes de agua, de aguas de vida. ¿Y qué más? Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Oh, hermanos, ahora hay lágrimas en nuestros ojos por el sufrimiento que enfrentamos al continuar viviendo en este mundo caído, pero también lágrimas porque somos el objeto del odio creciente, cada vez mayor, de un mundo incrédulo, de un mundo hostil, de un mundo opositor al reino de Dios. Hay lágrimas de sufrimiento también por esta pandemia, hay lágrimas de sufrimiento por hambre, por escasez, por falta de empleo, hay lágrimas, pero el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Realmente en capítulo 14, como decía, nosotros tenemos aquí la reiteración de lo que se dice, y en el versículo 4 se nos dice que estos seguirán al Cordero por donde quiera que Él fuese. Este Cordero, volviendo al capítulo 7, nos va a pastorear para siempre, nos dice Juan en el capítulo 7, y nos dice algo muy hermoso con respecto al Cordero. Este Cordero de nuestro Señor que nos va a pastorear aún más allá de la muerte y que nos va a guiar a aguas de vida y va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Ese es el destino último de la iglesia. Eso es lo que nos debe llenar de esperanza, de ánimo para continuar con nuestra milicia, para continuar con nuestra vocación, para continuar abrazando nuestra identidad como el ejército santo del Señor. Hermanos, somos llamados, mientras que estemos aquí en la tierra, a no ser indolentes, a no ser indiferentes con respecto a este llamado, sino abrazarlo, hacerlo nuestro. Esa es nuestra identidad y ese es nuestro llamado. O diríamos, para ser precisos, parte de nuestra identidad es que somos el ejército santo del Señor, y parte de nuestro llamado es que, bueno, Dios nos ha puesto aquí como su ejército para pelear sus batallas, sabiendo que Cristo al frente va. Y como dice este glorioso himno, óigalo el Averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, pues Jesús nos ve. Amada iglesia, Jesús, que en esta noche de aniversario el Señor nos guíe a abrazar nuestra identidad y abrazar nuestro llamado como el ejército santo del Señor. Pero también quiera el Espíritu de Dios reconfortar nuestros corazones
porque a pesar de todo sufrimiento, tenemos la promesa que algún día aquellos que salgamos de la gran tribulación habiendo sido fieles, recibiremos vestiduras blancas, estaremos frente al Señor con palmas de victoria en las manos, cantando un cántico nuevo, celebrando que el reino de Dios habrá llegado en una nueva manera y habrá llegado en plenitud, y estaremos ahí siendo pastoreados por el Cordero de Dios, quien nos va a guiar a fuentes de agua viva, quien va a enjugar todas nuestras lágrimas, porque no habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento, más COVID, más muerte, más cáncer. No habrá absolutamente ya más angustia, y estaremos con nuestro Señor por siempre. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios por, y óigalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una es la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Quiero invitar a
mis amados hermanos Ernesto y Noé, ancianos de la iglesia, a estar aquí conmigo para esta oración de gratitud por este aniversario de nuestra iglesia. Y por supuesto, quiero agradecer al Señor. Tengo una lista bastante larga de agradecimientos, pero quiero agradecer al Señor. Estoy muy agradecido como pastor de la iglesia. Primero que nada, por esos dos hombres que han servido codo con codo y han levantado mis manos y me han animado durante esta pandemia. Ha sido un privilegio y ha sido también un gozo el servir con ellos, y estoy muy agradecido por sus vidas, como el Señor ha ido ayudándoles a crecer más en cuanto a qué significa ser un anciano de la iglesia. Y es realmente un motivo de gratitud el haber estado con ellos durante todo este año, un año muy, pero muy difícil. Muchas gracias a los ancianos de la iglesia, también a los diáconos. Muchas gracias al Señor por ellos, nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Edwin, en particular nuestro hermano Edwin, que ha estado sirviendo incansablemente durante esta pandemia. Mi gratitud al equipo de medios, David, Joel, quien durante todo este tiempo también han estado sirviendo. Gerardo con el sonido, muchas gracias también. Los músicos, los diferentes músicos, Juan, Abner, Edwin, por supuesto también hemos tenido a Darling entre ellos, a Benito en el bajo, Noé, y también las personas que dirigen los cantos, como nuestra hermana Gaby, nuestra hermana Steffi, también Guimel, que nos ha apoyado en el ministerio juvenil. Muchas gracias a los líderes de niños que han estado durante toda esta pandemia sirviendo para que los niños puedan tener la palabra de Dios. Gracias damos también a los seminaristas Juan y Heisler, al pastor Alfonso por su trabajo en la misión, por los líderes de la misión. Estamos muy agradecidos también por nuestra secretaria, que también durante todo este tiempo ha estado elaborando. Bueno, y a todos ustedes, hermanos, que damos gracias a Dios porque ustedes han sido fieles en sostener la iglesia en oración y también con sus diezmos y ofrendas. Todo para la gloria de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Señor Dios, levantamos nuestras manos en alabanza y gratitud a tu nombre por habernos concedido llegar hasta este día. Por un lado, lamentamos que no estemos reunidos para celebrar y cortar el pastel y bueno, gozarnos al celebrar tu fidelidad. Señor, es una de las cosas que perdimos durante esta pandemia. Pero Señor, te agradecemos por otro lado que aún así podemos sobreponernos a esto por tu gracia y tener un momento para unirnos espiritualmente y adorarte y agradecerte por tu fidelidad. Señor, estamos agradecidos porque tu palabra ha sido predicada durante todo este año y la pandemia no pudo evitar que tu palabra siguiese o fuese predicada. Bendito sea tu nombre. Queremos darte gracias porque nos permitiste regresar a cultos presenciales y poder acceder a tu mesa semana con semana. Bendito sea, Señor. Así que recibe la gratitud de tu pueblo, de los ancianos de la iglesia, de los diáconos de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de los pastores aquí en la iglesia Jesús. Recibe la gratitud, recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús, jefe y cabeza, Señor y Rey de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y bendición del Espíritu Santo de Dios sean sobre todos y cada uno de ustedes, sobre todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Hermanos, feliz aniversario. El Señor les guarde, les bendiga. Les recordamos que sus ofrendas especiales de aniversario nos las hagan llegar. El domingo usted puede traerlas, tomar un sobre blanco ahí y ahí poner ofrenda de aniversario. Que Dios les bendiga. Gracias a los ancianos. Y si Dios quiere, nos vemos para adorar al Señor el domingo por la mañana y por la tarde. Un abrazo y que el Señor les cuide.